La luz verde que dio Javier Tebas. El Barça elige quién sucederá a Marc-André ter Stegen. Antes de continuar, gracias a dejar un like y suscríbete para seguir viendo más noticias del FC Barcelona. Se han confirmado oficialmente los temores de que el capitán del Barcelona, Marc-André ter Stegen, sufriera una grave lesión en la rodilla durante el partido de anoche contra el Villarreal. La estrella de 32 años se vio obligada a retirarse antes del descanso en la Cerámica debido a una grave lesión. Ter Stegen estaba dolorido y llorando cuando lo sacaron del campo. Los primeros síntomas no fueron buenos y tras las pruebas realizadas hoy, el Barcelona anunció que el portero ya había sufrido una fractura en la rodilla derecha. El comunicado del club decía: las pruebas realizadas al jugador del primer equipo Marc-André ter Stegen confirman que sufre una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha. Confirmando que será operado más tarde hoy, el comunicado agrega: el lunes por la tarde será operado y una vez que se complete se publicará una nueva actualización. Se espera que se anuncie un calendario oficial de recuperación tras pasar por el quirófano, pero los primeros indicios indican que ter Stegen estará fuera de acción durante al menos 8 meses. Básicamente, esto significa que el internacional alemán se unirá a Marc Bernal al margen durante el resto de la temporada y no regresará hasta la próxima temporada. Le deseamos a Marc una pronta recuperación. Claudio Bravo abre la puerta a su regreso a Barcelona. La lesión de rodilla que dejó fuera de competición a ter Stegen para esta temporada, el FC Barcelona baraja la posibilidad de contratar un sustituto para el portero. No hay un objetivo específico por el momento, ya que el club evalúa sus opciones y puede optar por cerrar un acuerdo de emergencia de inmediato o esperar hasta enero. Valoradas ambas opciones, el exportero del Barcelona ha ofrecido sus servicios al club. De hecho, Claudio Bravo, exportero de la selección de Barcelona y Chile, ha anunciado su disposición a salir de su retiro si el club se lo pide. Bravo había anunciado oficialmente su retirada hace menos de un mes, el pasado mes de agosto, tras una temporada en el Real Betis. Sin embargo, el ex internacional afirmó que estaría dispuesto a regresar si el Barcelona se lo pidiera. El sitio web de Fabrizio Romano lo citó diciendo: si el Barcelona me quiere, estaré listo para salir de mi retiro. Bravo pasó 2 temporadas en el Barcelona, donde llegó procedente de la Real Sociedad en 2014, antes de trasladarse al Manchester City en 2016. Durante ese periodo, el chileno participó en 75 partidos, mantuvo 43 porterías a cero y ganó 8 títulos, incluido el histórico triplete en su primera temporada. El jugador de 41 años afirmó anteriormente que no siempre se llevó bien con ter Stegen durante su estancia juntos en el Barcelona. Sin embargo, ahora está abierto a salir de su retiro para ayudar al conjunto catalán si fuera necesario. Preocupación en Barcelona por Lamine Yamal. Tras otro partido, esta vez contra el Villarreal, el Barcelona sigue liderando la liga. El Barcelona se recuperó y realizó una actuación sobresaliente, lo que refleja su fortaleza en el torneo. Sin embargo, me gustaría compartir con ustedes noticias inquietantes sobre nuestro jugador Lamine Yamal. Yamal volvió a demostrar por qué es uno de los mejores jugadores del conjunto blaugrana, pero la gran cantidad de partidos puede afectar a su salud. Durante el partido de hoy, Yamal sufrió un golpe en la pierna y parece que la lesión no es grave. Sin embargo, la situación real quedará clara después del partido. Según la información disponible, Yamal acudió al personal médico después del partido para informarles que sentía dolor en la pierna como consecuencia del golpe. Dado que los hechos aún son recientes, aún no está claro qué tan grave es la lesión, pero lo seguro es que Lamine Yamal se someterá mañana a una nueva evaluación, donde se le realizarán algunas pruebas para ver si existe una posible lesión. Los médicos del Barcelona evaluarán el estado de Yamal para ver si el golpe es normal o si hay motivo de preocupación. Al igual que Lamine, Yamal no tiene periodos de descanso, ya que participa constantemente en partidos como jugador clave de la selección española y del Barcelona. Esto lo hace más vulnerable a las lesiones. Esperamos que la lesión sea menor y habrá que esperar a una evaluación médica completa para ver si es solo una preocupación pasajera o algo más grave. Les pedimos que dejen sus comentarios deseando una pronta recuperación a Lamine Yamal, ya que es un jugador clave y perderlo durante este periodo tendrá un gran impacto en el club. Una firma en manos del Barcelona para la estrella del equipo competidor. El Barcelona tiene una temporada completa para implementar las estrategias necesarias para lograr el equilibrio financiero que le permita afrontar el próximo mercado de fichajes de verano con mayor flexibilidad. Hay varios jugadores vinculados al club que seguramente reforzarán la plantilla de Hansi Flick.
el centro del campo necesita refuerzos. Un jugador que puede cubrir esta posición con eficacia es Alex Baena, por quien Joan Laporta lleva un par de años interesándose. El centrocampista almeriense, perteneciente al Groguet, ha realizado 2 temporadas destacadas. Por ejemplo, el año pasado, Alex Baena se convirtió en el jugador con más asistencias de todas las grandes ligas europeas, registrando 14 asistencias. Esta cifra equivale a la que logró Riquelme, quien es considerado uno de los mejores jugadores que pasó por Villarreal en su historia. Su largo contrato con el Villarreal, que se extiende hasta 2028, supone un gran reto para el Barcelona en las negociaciones. Sin embargo, la cláusula de rescisión de 60 millones de euros de Alex Baena sigue siendo una opción abierta para Joan Laporta si consigue equilibrar las cuentas del club. La misma cantidad se pagó este verano por fichar a Dani Olmo, así que no es imposible. Al igual que Fermín López, Alex Baena también formó parte de los 2 grandes éxitos de la selección española en el verano, la Copa de Europa y los Juegos Olímpicos. Demostró su fortaleza con su participación en las 4 primeras jornadas con el Villarreal, donde dio 2 asistencias. A sus 23 años, Alex Baena se ha consolidado como uno de los jugadores con más talento del continente europeo. Suele empezar en la banda, pero se le considera más un jugador interior. Cuando recibe el balón, le da al juego un ritmo diferente, que no todos pueden aportar a los ataques del equipo. Y ahora a la luz verde que dio Javier Tebas al Barcelona. En una entrevista, Javier Tebas, presidente de la Liga, habló sobre la posibilidad de que el Barcelona fichara un sustituto para el portero lesionado. Informó que el club tiene la opción de contratar un jugador de emergencia si la lesión de Ter Stegen persiste durante mucho tiempo, señalando que esta alternativa puede no ser necesariamente un portero. Tebas dijo, según el diario AS, el Barcelona puede incluir a un jugador si la lesión es de larga duración y ese jugador puede ser portero o cualquier otra posición. Si los médicos confirman que Ter Stegen estará más de 4 meses de baja, lo que se espera por una posible rotura del tendón rotuliano, el Barcelona podrá buscar un sustituto en el mercado de fichajes. Aunque el mercado de fichajes cierra el 31 de agosto, los clubes de la Liga pueden fichar nuevos jugadores si están en paro y sus contratos vencen antes de esa fecha. Además, el tope salarial del Barcelona no será un gran obstáculo para fichar a otro portero, ya que puede destinar el 80% del salario de Ter Stegen a contratar un sustituto. Pasemos ahora a quién sucederá Marc-André Ter Stegen, empezando por el sorprendente nombre, Keylor Navas. En ese contexto destaca el nombre de Keylor Navas, exportero del Real Madrid, quien actualmente se encuentra sin equipo luego de que expirara su contrato con el Paris Saint-Germain. El costarricense de 37 años es considerado una opción experimentada, ya que ha tenido una destacada carrera en clubes de la Liga, habiendo jugado 162 partidos con el Merengo y 70 con el Levante. A pesar de su falta de actividad últimamente, si recupera su nivel conocido, podría ser una buena alternativa en la primera y segunda posición. Keylor es conocido por sus excepcionales reflejos, capacidad de salto y estiramiento, así como su habilidad con el balón. También es una opción asequible en términos de salario. Edgar Badía. Hablando de agentes libres, encontramos a Edgar Badía como otra opción experimentada en la Liga. Badía es conocido como portero del Elche desde hace mucho tiempo, 163 partidos, además de su experiencia con el Real Zaragoza, 18 partidos, y Ruiz Deportio, 194 partidos. Recientemente pone fin con el Elche. Durante su carrera en la Liga, Badía ha demostrado ser un portero fiable, a pesar de no formar parte de los equipos más fuertes. Se considera una buena opción potenciar el puesto de guardia a un coste razonable. A pesar de su baja estatura, 1,78 m, está en buena posición para realizar entradas decisivas, además de tener una rápida reacción a los tiros. Thomas Backlick. Otra alternativa a considerar es Thomas Backlick, que también es agente libre y tiene experiencia en la Liga tras su paso por el Sevilla, 94 partidos. Backlick se considera una opción veterana, ya que recientemente jugó en el Albacete, 12 partidos en la temporada 2023-24. Backlick es eficaz en situaciones 1 contra 1, tiene buenos reflejos y una excelente capacidad de anticipación. Su altura, 1,89 m, le permite cubrir gran parte de la portería, lo que le convierte en una opción atractiva a bajo coste. Escenario 3. Contratar un portero en invierno.
En cuanto al tercer escenario que podría plantearse el Fútbol Club Barcelona, es el de esperar hasta el mercado de fichajes de invierno de 2025 para fichar a un portero. ¿Quién sería la opción más atractiva del mercado ahora mismo? No hay duda de que Álvaro Valles es quien brilla. Valles fue uno de los porteros destacados de la temporada 2023-24, jugando en Las Palmas. Aunque intentó pasar al Real Betis durante el periodo de fichajes de verano para la temporada 2024-25, el trato no se completó. Como resultado, Las Palmas decidió sacarlo del equipo, sugiriendo que podrían estar dispuestos a dejarlo irse en invierno. El FC Barcelona podría contar con un portero con excelentes reflejos y grandes cualidades individuales, tanto en niveles bajos como altos. Sería una alternativa fiable, pero el precio que pida Las Palmas podría ser decisivo, dado el valor que ha ganado el portero últimamente. ¿Quién crees que será el adecuado portero del Barcelona, sabiendo que el Barcelona tendrá enfrentamientos difíciles?